Amén. Muy buenos días aún a todos los que se van a conectar a través de Facebook Live. Les deseamos un bendecido día, que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan descansado para los que no trabajaron, para los que tuvieron que trabajar, que puedan haber aprovechado el tiempo, ¿no es cierto?, y hayan tenido un buen salario. En el nombre de Jesús, el día de hoy vamos a hablar sobre algo que conocemos nosotros como carrera. Pero no es cualquier carrera, sino que es la carrera que ha interpuesto Dios a través de nuestro Señor Jesucristo para cada una de nuestras vidas. Amén. Vamos a ver primero segunda de Pedro 3, capítulo 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Amén. Entonces, dos cosas debemos de sacar de este versículo. Primero que, de estos versículos, primero que dice que las obras y todas las cosas de la tierra serán quemadas, destruidas, eliminadas para siempre. Podemos entender entonces que ese es el final de todas las obras, porque ya no habiendo planeta, ya no se va a poder hacer ninguna obra porque no va a existir dónde hacerla. Entonces el final de las obras. Y segundo que debemos entender es que es en cualquier momento. Porque la palabra dice que el Señor vendrá como un ladrón de noche. ¿Cómo viene un ladrón de noche? Acecha alrededor, investiga, viene primero, mira, sí puedo, ahora no, analiza, medita. El ladrón busca la manera de sobrevivir, ¿no es cierto?, de lograr cumplir su objetivo. Y en esa sobrevivencia, lo que él trata de no encontrar es resistencia. Porque al encontrar resistencia, no va a sobrevivir. Entonces, busca la manera en la que nadie lo vea entrar y en la que nadie lo vea salir. Y eso es en cualquier momento, porque no nos daremos cuenta de cuándo vendrá, sino que nos daremos cuenta de que sucedió. Cuando una persona se da cuenta que le robaron, cuando no haya lo que está buscando, o cuando entra a su casa y encuentra todo desordenado y encuentra que le faltan cosas. Pero este versículo dice mucho más que eso, sino que también dice que debemos de apresurarnos. Dice, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? Pues soy una pregunta así como, ¿cómo? ¿Cómo no van a andar como corresponde, esperando la venida del Señor y apurándose? ¿Por qué dice apurándose si no se sabe el día ni la hora? ¿Por qué dice apurándose? ¿Por qué nosotros debemos apurarnos si estamos esperando? El mismo versículo dice que estamos esperando y el mismo versículo dice que nos estamos apurando. Miren, dicen, ¿cómo no deben ustedes andar en santa piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándose para la venida de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo esperas y te apuras al mismo tiempo? Es medio extraño, ¿no es cierto? Miren,
aparte de la destrucción de todo el planeta, esto nos demuestra que el tiempo en el Señor no es circunstancial. Eso quiere decir que nosotros nos vamos a buscar, pasó esto, pasó lo 1, sí, pasó lo 2, sí, pasó lo 3, sí, y ahora viene el Señor. No está clasificado que va a suceder después de ciertas circunstancias, sino que es un tiempo objetivo que Dios ya no aguantó más y viene a destruir. Pero este versículo habla del final de los finales, cuando ya no queda ninguna obra, ¿no es cierto? En eso estamos todos de acuerdo. Entonces no debemos de enfocarnos en el final de los finales, porque en ese tiempo se supone que nosotros no deberíamos estar. ¿Amén? ¿En qué nos vamos a enfocar? Debemos de enfocarnos en las obras que ya fueron ejecutadas y en el tiempo. ¿Por qué? Porque al no haber planeta ya no hay obras. Pero dice que debemos de esperar y apurarnos. Entonces, ¿qué es lo que debemos esperar? Esperar significa tiempo. Y apurarnos significa del punto A al punto B, o sea, avanzar en una dirección. Y eso es todo lo que debemos de tomar de aquí, porque para nosotros es esto. Las obras son una dirección. Por ejemplo, allá hay un hermano necesitado. Allá hay una persona necesitada. Eso es una obra, es una dirección. Y el tiempo es esperar. El versículo te dice que tú tienes que apurarte en las direcciones que te ha dado Dios mientras esperas la venida de Dios. Mateo 24:36 dice: pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Este otro versículo nuevamente nos demuestra que el fin de las obras, el cual son la meta. ¿Por qué la meta? Porque Dios espera que terminen las obras que tienen que ser terminadas para venir. El fin de las obras son la meta mientras estamos vivos. En esta incógnita, con solo imágenes de lo que puede venir antes del fin. ¿Por qué escribí eso? Porque Dios pone que antes del final de las cosas van a suceder ciertas cosas, pero no lo puso como un cronograma o como un reloj de arena del tiempo para que tú sepas cuándo van a suceder las cosas. Muchos se ponen a predicar de una especie de línea de tiempo y ahora deciden que ya viene el Señor. Pero eso es un error. Es un error que han cometido, por ejemplo, los adventistas. Es un error que han cometido los testigos de Jehová, que se han puesto a dictaminar fechas exactas o tiempos en años exactos, donde dicen ahora va a pasar esto, ya viene el Señor porque pasó esto, y no pasa nada. ¿Saben por qué no pasa nada? Porque nadie sabe el día ni la hora en el cual van a suceder estas cosas. No es circunstancial. No es que Dios te puso una línea de tiempo de cosas que van a suceder para que tú sepas cuándo Él va a venir. El ladrón, que representa a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué es representado lamentablemente como un ladrón? Primero fue crucificado como un ladrón. ¿Entienden eso? Crucificado entre dos ladrones como un tercer ladrón. Porque sí era un ladrón. Él vino a robarnos a nosotros del dueño anterior que teníamos. Pero para el diablo es un ladrón. Para Dios fuimos comprados por su sangre. ¿Por qué fuimos comprados por su sangre? ¿Cuál era el castigo de los ladrones en aquella época? Que debían devolver lo que robaron y más. Si no podían devolver lo que robaron, tenían que hacerse esclavos. Y si no podían ni siquiera con los años de esclavitud de su vida devolver lo que robaron, deberían morir siendo esclavos.
Incluso el dueño de ese esclavo podría matarlo sin recibir ningún castigo porque se hacía dueño de esa persona. Y algunos ladrones eran crucificados junto con Cristo, ¿no es cierto? Tenemos la enseñanza de que 2 ladrones fueron crucificados. Ahora entienden por qué habían 2 ladrones crucificados junto con Cristo, porque Cristo era el tercer ladrón. Porque en ese momento crucificaron a un montón de ladrones. Porque Él fue contado como ladrón por nosotros. Pero Él nuevamente viene como ladrón. Pero ahora no viene a robarnos, porque ya fuimos rescatados, ¿no es cierto? Entonces ahora viene Él a buscar lo que le pertenece. Amén. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Si un ladrón robó algo y le cobraron ese precio, lo que sea que le haya quedado ya de Él, porque ya fue pagado. ¿Logran entender el concepto? Entonces Él ya no viene a robar, sino que viene a buscar lo de Él. Pero la Biblia habla que viene como el ladrón, porque es una analogía, ¿no es cierto?, de que nadie se va a dar cuenta, de que nadie lo va a ver, y de que busca la manera de llegar sin ser visto. Amén. Por eso nadie va a poder decirte, mañana viene Jesús, o en el próximo año viene Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. No hay una fecha exacta. Pero lo importante es que cuando Él venga, es el fin de las obras. Porque una vez que Él se lleva a su iglesia, ya no va a haber iglesia que pueda hacer alguna obra. Una vez que se destruya el mundo después, ya no va a haber ningún arrepentido que pueda tener obras de arrepentimiento. Entonces, si cuando viene Jesús es el final de las obras en el ámbito de la iglesia y en el ámbito del mundo, ¿cuál es la meta? Porque la Biblia habla de que es una carrera y que hay una meta. Apocalipsis 14:13. Oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. A pesar de que las obras y todo lo que se ha hecho en esta tierra va a desaparecer. ¿Por qué digo las obras van a desaparecer? Porque si tú construiste un edificio, ese edificio ya no va a estar. Si tú ayudaste a un pobre, ese pobre ya no va a estar. Pero lo que hiciste va contigo. Es trascendental. Los actos de caridad que hiciste mientras tú estás vivo trascienden las obras de la tierra. Miren, se los voy a leer de nuevo. Oí una voz del cielo que decía, escribe. ¿De dónde venía la voz? Del cielo, del Señor, a través de sus ángeles, ¿no es cierto? Le decía que escribieran que todos los que mueren en el Señor van a descansar de trabajar. ¿Para quién? ¿De trabajar para el mundo, para sí mismo? No, está hablando del Señor. De trabajar de las obras que el Señor le pidió hacer. Los muertos son los únicos que tienen que dejar de hacer obras. Pero no lo hacen porque quieren. Porque lo que tenemos en este mundo para hacer las obras, ¿qué es lo que es? El cuerpo. ¿Qué es lo que no tienen los muertos? El cuerpo. El cuerpo es lo que desfallece. Tu cuerpo es la herramienta para moverse y obrar en este mundo. Se lo he dicho una y otra vez que nosotros somos como un astronauta.
El astronauta para estar en el espacio necesita un traje, tu espíritu para moverse en este mundo necesita el traje que es tu cuerpo. La meta no es el fin de las cosas. La meta no es el fin de la tierra. La meta bíblica para cada ser humano es el fin de sus obras, sin descansar hasta que te toque el día de tu muerte, porque no son obras producidas por el temor de la venida del Señor o por el temor a la muerte. ¿Cuál es la meta de cada uno de nosotros? La muerte. Y la única meta pareja para todo ser vivo es la muerte. Porque todo ser humano está en esta carrera. Todo ser humano tiene la oportunidad de correr en esta carrera. Todo ser humano tiene la misma meta. Y les guste o no, la meta de todo ser humano, ¿qué es lo que nos hace desigual ante todo? Hay un dicho que dice, la muerte no... La muerte no discrimina. Ricos, pobres, medianamente ricos, súper, hiper, mega ricos, a todos les llega la muerte. La muerte no discrimina. ¿Saben por qué? Porque esa es la meta que puso Dios para todos, para tenernos a todos por igual. Todos tenemos la misma meta. La meta es la muerte. ¿Qué quiere decir que la meta es la muerte? ¿Que tú vas corriendo para morir? No. Y lo van a entender. Miren, Mateo 16, 25, 26. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay ser humano que pueda tener dinero suficiente para obtener la vida eterna. Todos los seres humanos estamos nivelados con la muerte. Todos. Este versículo lo rectifica. Todos los seres humanos tienen la misma oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? La vida. En esta carrera, la cual yo denominé la carrera de las obras, el motor de impulso, la hidratación, deben y tienen que ser la fe. ¿Qué es lo que te impulsa? La fe. ¿Qué es lo que te renueva? Es la fe. Estudié muchos versículos bíblicos, analicé y critiqué muchos versículos bíblicos para llegar a esta conclusión que está completamente versiculada. La carrera bíblica que está escrita para todo el cristiano no es una carrera de lograr llegar a, porque la meta es para todos por igual. Es una carrera de puntos. ¿Cómo una carrera de puntos? Es exactamente igual que un juego. Todos pueden cruzar la meta, pero tienen que cruzar con puntos. Dentro del camino están obras establecidas y puestas por el Señor para que el ser humano las haga. Si tú no las haces, cruzas la meta sin puntos. Y la Biblia dice que el que tiene fe sin obras es muerte. Entonces, llegaste a la meta, el Señor va a contar tus puntos, ¡pum!, al infierno. Por así decirlo. ¿Por qué? Porque analicé y realmente el Señor dictamina que todos estamos en esta competencia. Todos. Cuando dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, ahí los metió a todos en el mismo saco.
Todos los seres humanos están en esta competencia aunque no lo quieran. Todos los seres humanos van a morir aunque no lo quieran. Pero, ¿qué es lo que leímos en los versículos anteriores que te acompañan después de la muerte? Las obras que hiciste en esta tierra. Por eso yo le llamé la carrera de las obras. Pero tu fe es tu pieza. No ten la fe como divinidad, o sea, como don de Dios. No es de lo que estoy hablando. Dios pone fe en ti, ¿ya? Y esa es la pieza en este tablero de juego. Tu fe es independiente a la fe de otra persona. Tu fe es tu pieza en el tablero. ¿Logran entender ahora cómo empieza todo? Las obras deben ser producidas por la fe. Eso es lo que enseña la Biblia. No tienes que hacer obras para salvar tu vida, porque si no tu vida vas a perder. La fe tiene que ser la que produce la obra. Entonces, tu fe en este tablero es la que tiene que moverse a través de cada obra que Dios ha puesto en esta carrera. Esa fe es la que se mueve a misericordia, es la que saca el fruto del Espíritu en ti. Esa misma fe con la que te defiendes del enemigo, esa fe con la que le pides a Dios, es la fe que te tiene que hidratar en esta carrera. Entonces es como una fe multifuncional. Pero tienen que notar la diferencia. La fe es don de Dios. Y Dios pone la fe en ti. Esa fe en ti es una pieza. El don de Dios es el que te sustenta. El don de Dios no es una pieza. El don de Dios es el que te hidrata. El don de Dios es el que ¿cómo se llama? Te da poder. El don de Dios es el que te hace hacer milagros. Pero tu fe es la pieza que se mueve en el juego. En esta carrera de las obras, la meta, antes de ser cruzada, tiene que ser cruzada con obras de justicia que fueron puestas delante de ti. Puestas para ser ejecutadas como en un tablero donde cuando se avanza en el juego debes cumplir con las tareas determinadas en cada casillero del juego. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Ahora entienden por qué yo hablo de juego? Porque Dios te puso una meta, está en la Biblia. Dios te puso en una carrera, está en la Biblia. Dios preparó obras en el camino de esa carrera, está en la Biblia. Esto es un juego, pero un juego en el que viví o te morí. Pero ni siquiera eso somos capaces de poder tener el control porque eso lo determinó Dios. ¿Amén? Suena feo que estemos en un juego, pero ¿saben qué? Realmente medité mucho en esta palabra y todo llevaba la misma dirección. Todo. Que es una carrera que tiene obras puestas en el camino para ser ejecutadas. Las que te van a dar puntos, que les vamos a llamar recompensa, que se van acumulando como si fueran un tesoro. Y se les va a entregar todo lo acumulado a las personas que crucen la meta con su fe. ¿Saben por qué digo con su fe? Porque todos estamos en esta carrera. Nuevamente lo repito. Por eso la Biblia recalca ciertos puntos. ¿Qué pasa si una persona que no tiene fe cruza la meta? También va a tener puntos. Porque también fue en la misma carrera, se cruzó con algunas obras y hizo algunas obras. Y cruzó. ¿Y se le va a pagar? No. Porque no cruzó con fe, que era la pieza para jugar realmente este juego. Pero todos están en la carrera. Es como que
tenemos los deportistas olímpicos, tenemos los deportistas, ¿no es cierto?, que son, ¿cómo se dice?, aficionados, ¿ya? Aquí hay una pequeña división. Están los dos mezclados. Están los olímpicos y los aficionados mezclados en la misma carrera. Pero los aficionados se colaron en la carrera de los olímpicos. Y legalmente no están autorizados para correrla. Pero como quieren demostrar que son deportistas, corren la carrera igual junto con los olímpicos para competir con los olímpicos. Pero no están autorizados. Y al no estar autorizados, ¿qué es lo que sucede? Cuando cruzan la meta, si ganasen, porque tienen todos los puntos, no van a recibir premio porque no estaban autorizados. Lo que te autoriza es la fe que está en ti. Eso te autoriza para poder cruzar la meta y obtener el premio. Si tú puedes competir sin ninguna fe y hacer todas las obras que están en el camino de un cristiano, pero si no tienes fe no vas a recibir ningún premio, porque nunca estuviste autorizado a correrla. Pero todo el mundo está en la misma carrera. La diferencia es que algunos parten antes, otros parten después, otros ni siquiera parten, o otros parten sin estar autorizados. Porque esta no es una carrera de tiempo, es una carrera de obras. Y lo tengo con versículos bíblicos para el que quiera preguntar después. Todos estamos en esta carrera, pero no todos están autorizados. ¿Qué quiere decir eso? Que todos pueden ir a inscribirse para la carrera. Y al inscribirse obtienen la fe. ¿Cómo te inscribes? Cuando tú crees en Jesús. Ahí empieza tu carrera. Pero algunos dicen creer en Jesús, pero ellos solo tienen esperanza de querer creer, pero no creen y se las dan de una vida de cristiano y hacen obras de cristiano y cruzan la meta, o sea, se mueren sin realmente creer, no van a tener ningún pago. Ningún pago. Mateo 16:27 dice: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces Él recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Miren, no estoy hablando de salvación. Quítense de la cabeza que estoy hablando de salvación. Estoy hablando de la salvación es la recompensa no ganada, regalada por Dios para todo el que cree. O sea, la salvación es para todo el que cree, para todo el que cruzó la meta creyendo, prácticamente. O tuviste una pequeña obra, mantuviste tu vida como un buen cristiano santo, ¿no es cierto? Seguiste a Jesús, le creíste a Jesús, cruzaste, listo. Obtuviste la salvación no por mérito, sino porque a Dios le plació. Esta es otra cosa que habla Dios. Que Dios habla de recompensa, de niveles de recompensa. Entonces, ¿qué decía el versículo? El Hijo del Hombre ha de venir en gloria de su Padre con sus ángeles y recompensará a cada persona. ¿Notan la diferencia? ¿La salvación para quién es? Para todos los que creen. ¿Eso es individual? No, es para todos los que creen. ¿Se dan cuenta por qué no estoy hablando de salvación? Aquí dice, recompensará a cada persona. Esto es individual. A cada persona según lo que haya hecho. Y si dice según lo que haya hecho, significa que hay niveles. Por eso no es una carrera para la salvación. No es para ser salvo. Es una carrera obligatoria en el que tú te inscribiste solamente por el hecho de creer. ¿Por qué Dios pagará a cada uno? Otro versículo que lo afirma, Romanos 2:6. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras.
¿Entienden ahora por qué no estoy hablando de salvación? Ahora te está diciendo que Dios le pone un precio a tus obras. ¿Y qué dije yo que eran? Puntos. Puntos. Para esta competencia. Es una competencia, es un tablero de juego. Aunque no lo crean, es un tablero de juego. Pero no porque Dios te haya puesto en un juego, sino porque el análisis crítico de cómo funcionan las cosas es igual a un tablero de juego. La fe es la pieza que te permite jugar en este tablero. ¿Por qué te permite jugar? Porque todos pueden jugar, pero la pieza autorizada es la fe. No es la fe como un concepto para todos, sino nuestra propia fe es la pieza de juego. Porque si hablamos de fe, para todos por igual, ¿no es cierto? Ah, tú tenés un poquito de fe, tú tenés más fe, y se siente como que fuera lo mismo. Pero la Biblia no habla de la fe que es don de Dios. Habla de tu fe, es tu pieza en el tablero. Tu fe es completamente individual al del otro. Por eso es una pieza individual. Nuestra fe es la que tiene que llegar hasta el final y cruzar la meta. Nuestra fe es la que tiene que parar en cada obra y ver si es una fe suficiente para poder cumplir con la misión que está escrita en esa parada, que se nos es dada para poder seguir avanzando. ¿Ahora entienden por qué es un juego? Porque si repetiste una prueba, no podéis seguir en el tablero a la otra prueba. Entonces, ¿por qué, Señor, siempre me pasa lo mismo? Porque no he pasado la prueba para poder seguir avanzando en el tablero. ¿Por qué, Señor, siempre caigo borracho, Señor? Porque no he pasado la prueba para poder seguir avanzando en el tablero. ¿Por qué siempre, Señor, no tengo dinero? Porque no he pasado la prueba para seguir avanzando en el tablero. ¿Qué pasa en un juego cuando tiráis el dado y caí en la casilla de cárcel? Por ejemplo, ahí caí en la cárcel. Son obras puestas en esta carrera que debes de pasarla para poder seguir avanzando en el tablero. Como dicen algunos, lo malo que se hace en esta vida se paga. Ya, es un significado parecido, pero ¿qué quiere decir? Que mientras no aprendas la solución, no vas a seguir avanzando, vas a quedar dándote vuelta en el mismo problema. Y realmente está escrito así, ¿saben? Segunda de Timoteo 4, 7, 8. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Miren, he peleado la buena. ¿Por qué ha peleado? ¿Se han puesto a pensar? ¿Por qué ha peleado? Si era solamente creer en Jesús para ser salvo. ¿Por qué ha peleado? Porque estaba en la carrera. ¿Por qué ha peleado? ¿Saben por qué? Porque dentro de esa carrera habían batallas. ¿Por qué dice he acabado la carrera? Porque se estaba muriendo. Y ya no le quedaban fuerzas para seguir haciendo obras. Estaba llegando a la meta. ¿Por qué dice he guardado la fe? Porque cruzar la meta sin fe, nunca estuviste participando. Por lo demás me está guardada la corona. ¿Por qué dice por lo demás? Porque es aparte. Te está diciendo, porque aparte de pasar todas estas cosas, más encima tengo mi corona de la salvación. De que soy rey y sacerdote de mi Señor Jesucristo. Que dice que no solo es para Él, sino para todos los que aman su venida. Y ahí hay una división de la salvación. Porque no dice, por hacer esto y esto y esto, he ganado la corona. Dice, por lo demás. O sea, aparte, también soy salvo.
¿Se dan cuenta? El fin, la meta, las obras, todo tiene un lugar de celebración, de victoria. No con medallas, sino con coronas y con tesoros que se nos son guardados como sueldo. Ahora, a cada obra que ha puesto Dios en el camino de la vida de los cristianos, tienen un monto. Imaginen, ¿a quiénes no les gustaría ser millonarios? Y entrar en una carrera en la que te ponen ahí, no sé, por hacer esto $100.000, por hacer esto otro 500 pesos, por hacer esto otro $5.000, $20.000, y vais juntando, y vais juntando, y vais juntando, y vais juntando. Y que te dicen que si lográis cruzar la meta con fe, se te va a pagar. Pero cada vez que avances, se pone más pesado y más difícil. ¿Pero para qué? Para la fe. Porque para perder tienes que cruzar sin obras o sin fe. ¿Por qué cruzas sin obras pierdes? Porque no ganaste nada. No ganaste nada. La fe sin obras es muerta. ¿Y por qué cruzar sin fe pierdes? Porque vayas a juntar muchos puntos, mucho dinero, pero nunca estuviste en el tablero. Primera de Corintios 9, 24, 27. Cuando hay una carrera, ¿se dan cuenta que no lo inventé yo? Todo está escrito. Cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero solo uno recibe el premio. Esto es un versículo, no es algo que yo escribí. Así que corran para ganar. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura. Esta no es Reina Valera, por si acaso. NTV, si no me equivoco. Pero como a ustedes les gusta esa Biblia, la utilicé para ustedes. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura. Pero nuestro premio durará para siempre. Por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores. Nuevamente aparece la palabra pelear. Que solo dan golpes al aire. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado delante de Dios, después de haber anunciado las buenas noticias de salvación a los demás. Hay muchas cosas que sacar de esta parte. Es muy interesante, ¿ya? Vamos de atrás para adelante porque habla de salvación. Por eso vamos a ir de atrás para adelante. Dice, después de haber anunciado las buenas noticias de salvación a los demás, puede ser descalificado. Porque no todo el que habla de Jesús es de Jesús. No todo el que habla de seguir al Señor es del Señor. Recuerden que Judas habló de Dios, hizo milagros, predicó, andaba con los 12, era discípulo, pudo haber llegado a ser apóstol, las tenía todas, pero seguía siendo un vaso de deshonra. Existen muchas iglesias que sus cabezas son vasos de deshonra con doctrinas de demonios. ¿Ya? ¿Qué es lo que es? Entonces, por eso él dice que podría él mismo ser descalificado después de haber anunciado la noticia de salvación. Porque las noticias de salvación son una es la palabra de Dios. Y todos la pueden tener. Pero lo que inventa el hombre después de la palabra de salvación, las reglas que crea el hombre después, eso lo puede descalificar. ¿Ya? Por eso voy de atrás para adelante. Dice, yo no soy como los boxeadores que golpean el aire, sino que golpeo mi propio cuerpo para castigarlo y controlarlo para así no resultar descalificado. ¿Cuál es la batalla que hablaba el apóstol de la carrera? La batalla contra uno mismo, contra su propio cansancio,
contra su propio no quiero, contra el miedo. Imagínense que dentro de la carrera tenéis que cruzar un abismo por una cuerda. ¡Ay, no, me da miedo! La cuerda la puso Dios, no se va a romper. Y a pesar de que tú sabes que no se va a romper, te da miedo cruzarla. Por eso él peleaba esa batalla contra él mismo, contra sus propios anhelos, contra sus propios deseos, contra sus propias voluntades. ¿Amén? Pero, ¿qué es lo que más me impactó de todo lo que pude averiguar de que realmente la vida del cristiano es un tablero de juego? ¿Qué es lo que más me impactó? Que nosotros nos quedamos siempre con la salvación de que voy a la iglesia, yo creo en Dios, yo oro, pero aquí dice, cuando hay una carrera, todos corren para ganar y solo uno recibe el premio. Así los que corren para ganar, todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Todos entendemos que eso es estudiar, ¿no es cierto? Podemos todos entender lo mismo. Pero ¿corremos para ganar? Cuando a nosotros nos dicen que la salvación no se pierde, muchas personas ponen la salvación como que era la meta. Y al decirte que no se pierde, ya no siguen corriendo. ¿Saben por qué no siguen corriendo? Porque no estudiaron lo necesario para explicarlo. La salvación nunca ha sido la meta, y eso está en la Biblia. La salvación es don de Dios y Él se la da a quien Él quiera. Por eso cuando a Jesús le preguntaron, Jesús, ¿qué hay con este que nos sigue para todos lados pero no hace nada? En palabras actuales. Y Jesús le dijo, ¿y qué te importa que Él viva hasta el fin de los tiempos si yo quiero? Le dijo. La salvación no está en juego. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Cómo tú vas a vivir después de la muerte? ¿Quién vas a ser después de la muerte? Lo que está todo cristiano por el hecho de tener fe, que es casi igual a salvación. ¿Por qué digo casi igual a salvación? Porque no es creer que existe. Algunos creen que la fe es creer que existe. La fe es tener la certeza de que existe. No creer, saber es diferente. ¿En qué estaba? Pero todos los cristianos van a cruzar la meta con algunas obras, porque su cuerpo, su fe, su mente y el Señor los obligan, porque el Señor no sería justo si hiciera un tablero de juego en el que todos no tuvieran las mismas oportunidades. Entonces Él pone esa fe en todos con las mismas capacidades del Espíritu Santo, ¿amén? Porque el Espíritu Santo a algunos les da algunos dones, pero aunque tú no tengas un don, en el momento en el que lo necesites, se te va a ser activado un don que tú no tienes. Por misericordia de Dios. Entonces todos tenemos la misma mochila, con la misma herramienta en este tablero de obstáculos. ¿Por qué es un tablero de obstáculos? ¿Por qué es una carrera de obstáculos? Porque algunas las vas a poder pasar y otras no las vas a poder pasar porque tu cuerpo no te lo va a permitir. Si tú quieres realmente correr esta carrera, vas a entrenar tu cuerpo y tu mente para pasar por los obstáculos que no logras pasar. Un cristiano, así como se dice, como humilde, por así decirlo, un cristiano tranquilo, que no quiere hacer mucho para Dios, va a pasar solamente las pruebas que se le hacen fáciles. ¿Y qué recompensa va a tener? Va a tener solo la recompensa de la vida eterna, porque las pruebas fáciles ni siquiera las pasa el cristiano, sino que el espíritu que está dentro te hace pasar esas pruebas. Y el espíritu que está dentro lo puso Dios. ¿Cuál es tu mérito? Ninguno.
¿Cuál era el mérito que decía el apóstol Pablo? Yo me glorifico en que aunque poder no trabajar y ocupar el dinero, ¿no es cierto?, de misericordia que se le daba a la iglesia, que era la ofrenda, él trabajaba y se glorificaba en eso. No era su obligación para ser salvo trabajar. Él podía no hacerlo, pero él se glorificaba en eso. Las obras que tienen mayor puntaje son las que no estás obligado a hacer. O sea, las que no tienen que ver con la salvación. Son las obras de mayor puntaje. Porque la salvación va para todos los que Dios le permite, ¿no es cierto?, ser sellados. Y esos sellados van a hacer algunas obras pequeñitas y van a seguir siendo salvos. Pero las que te van a otorgar grandes sumas de tesoros en los cielos son las que no tienen que ver con la salvación. Y como es una carrera, si tú quieres ganar y quieres realmente creerle a Dios que esto es una competencia, hermano, es una competencia contra tu cuerpo. Es una carrera contra tu cuerpo, no contra el otro. Pero tu mente tiene que estar en la carrera todo el tiempo. Vais caminando por la calle y de repente miráis, no sé, alguien que se cae al suelo. Vais y lo paráis. Pero con la mentalidad de que estáis compitiendo para Dios. Estás en el juego. Pero si tu mente como cristiano es: yo voy a hacer solamente lo que la Biblia dice que tengo que hacer como obra de misericordia, ahí estás haciendo lo más fácil. Lo más fácil. Porque el ser humano está acostumbrado a hacer lo que le obligan a hacer. Y lo que no le obligan a hacer, el ser humano lo toma como opcional. Pero déjame decirte que eso que no te obligan a hacer, eso que no te obligan a hacer, tiene puntaje en el reino de los cielos. Y tiene salario en el reino de los cielos. Esas obras en el camino que nadie te obliga a hacer. Por ejemplo, la Biblia no dice que si no... A ver, un hermano me está pidiendo que vaya a su casa a orar, pero me sale 10 lucas ir a orar para su casa en Mencina. La Biblia no dice que me voy a ir al infierno por no ir. Pero por ir tengo puntaje extra. ¿Quién corre una carrera si no es para ganarla?, decía el apóstol. ¿Quién no entrena para ser mejor en esa carrera?, decía el apóstol. ¿Quién no intenta dar más de lo que su cuerpo puede soportar para llegar a una victoria? ¿Algunos de ustedes han corrido una carrera de maratón de verdad? ¿O una competencia? Cuando estáis cerca de la meta, le sacáis de tu alma fuerza para cruzarla. No de tu cuerpo desfallecido, que ya no da más, pero del interior sacáis esas ganas de cruzarla. Esas ganas de cruzarla son las ganas que le están faltando el día de hoy al cristiano, al hermano, al pastor, a todos le están faltando esas ganas de cruzar la meta, porque se están conformando solo con cruzarla. No están en la competencia. Simplemente se conforman con cruzarla. ¿Y qué significa cruzarla? ¿Con tener alguna obra? Ser salvo. Y nos conformamos con eso. Pero podemos cruzarla y que se nos van a entregar toneladas y toneladas de oro, si fueran equivalente al oro, ¿no es cierto? Pero por nuestra mentalidad, cuando nos dicen: es que el salvo no pierde su salvación, es verdad, no la pierde porque el Señor lo determinó, pero nuestra mentalidad siempre estaba puesta como eso es la meta, y eso no es la meta. La meta es mucho más que ser salvo. Nuestra meta no es ser salvo, salvo nos lo da el Señor. Nuestra meta es llegar con muchos, pero muchos puntos, hermano. El Señor demanda que nos esforcemos en esta carrera, porque si no, no diría la Biblia que el que corre una carrera tiene que entrenar para la carrera.
Cuando tú estudias la palabra, no la estudias para ser salvo. La estudias para las dificultades que se te van a poner en el camino. Cuando tú estudias la palabra, no la estudias para poder cruzar la meta. La estudias porque es una herramienta, como una brújula para esta carrera y lograr llegar de punto A al punto B al punto C. Es un mapa. Si quieren encontrar las reglas de la carrera, están estudiando. Si quieren encontrar cómo lograr pasar, no sé, alguna dificultad puesta como obra dentro de la carrera, van a encontrar las soluciones estudiando. Existe un versículo que dice: Dios aborrece los pies apresurados para el mal. Y yo puedo utilizarlo al revés, ¿o no? Porque si sé lo que la aborrezco, sé lo que me gusta. Si Dios aborrece los pies apresurados para el mal, Él le agradan los pies apresurados para toda buena obra. Amén, amén. Que sería el antónimo de lo que aborrece. Les vuelvo a... Miren, hay muchos versículos que avalan todo lo que estoy predicando. Muchos versículos. No los puedo poner todo por el tema del tiempo. Pero tu vida, desde que comenzaste a ser cristiano, desde que obtuviste la fe, les voy a recalcar que la fe no es creer que existe Jesús y que existe un Dios. La fe es tener la certeza en lo que no se ve y la convicción de que está ahí. Amén. Si tú eres un cristiano que tiene la certeza de que Jesús existe, si tú eres un cristiano que tiene la convicción de que Él tiene el Espíritu Santo en ti, tú eres una pieza de juego en este tablero que es la carrera de las obras. Tú vas a hacer obras solamente por tener el Espíritu Santo. Pero si realmente quieres agradarle a Dios, porque imagínense que Dios preparó todo esto, porque dice que Él puso las obras. Él preparó todo esto para ti y tú eres uno de los que camina. Claro, eres de Él. Te va a permitir entrar al reino de los cielos. Vas a tener algunas obras por causa del Espíritu Santo, pero no vas a tener mérito, hermano. Porque las obras que hace el Espíritu Santo no tienen mérito. Son obras que te hace Dios hacer, que te obliga Dios a hacer. ¿Cuáles son las obras en las que tú tienes mérito? Las que no tienen consecuencia. Que la Biblia no te dice si así esto te va a ir al infierno. Todas esas obras que están en tu camino y que bíblicamente no tienen consecuencia con la salvación, son obras que tienen un puntaje. Y ese puntaje se te será pagado como un tesoro en el reino de los cielos en el momento en el que tú te mueras y cruces la meta. ¿No han escuchado que la Biblia dice: haceos tesoros pues en el cielo, donde no está la polilla, ¿no es cierto? Donde el gusano no se come las cosas. Lo han escuchado muchas veces. ¿Por qué la Biblia dice hacer tesoros en el cielo? ¿Por qué diría eso? Si Dios me dio la fe y soy salvo, ¿por qué Dios me dice que tengo que hacerme tesoro? Porque hay una separación, hermano. Y créalo, justo o injusto, es así. Y es parte del juego. El que tiene más obras de justicia, el que tiene más obras, tiene más recompensa en el cielo. ¿Tenés tu casa chica ahora? Trabaja para que en el cielo tengáis una casa grande. Aleluya, amén. ¿Queréis tener una piscina en el cielo? No tengo idea si se puede tener piscina en el cielo. La Biblia dice que hay un mar de cristal, pero no tengo idea. Pero ¿queréis tener, por ejemplo, una piscina en el cielo? Trabájale a Dios para tener una piscina en el cielo. O vaya a llegar al cielo y vaya a seguir siendo empleado. Y algunos me van a decir, pero empleado de Dios. Sí, pero ¿con qué sueldo? No, es que a Dios todos por igual. Mentira. A todos por igual es el derecho en esta tierra. En el cielo no son todos por igual, porque si no, no existirían las recompensas. No estaría escrito en la Biblia que te esfuerces para tener recompensa en el cielo. No existiría la palabra de la Biblia que dice, preocúpate de tus tesoros en el cielo.
no está puesta en juego tu salvación. Está puesto en juego tú como ser, como trabajador, como persona competitiva dentro de esta carrera, si eres un atleta o eres un aficionado. Porque el que tiene fe y una fe verdadera es un atleta. Y el aficionado corre solamente para cruzar la meta. Va a hacer obra, pero no las va a hacer con el esfuerzo del atleta olímpico. Y no las va a cumplir todas. Entonces, desde hoy en adelante, nuestra mentalidad no tiene que basarse en lo que Dios te pide o lo que Dios dice que tiene que ver con la salvación. Quítense la salvación de su mente, porque de eso se preocupa Dios. Ustedes tienen que de hoy en adelante, su mente tiene que estar en hacer buenas obras y juntar tesoros en los cielos. La salvación la determina Dios. Ustedes vayan con su fe nomás, y si ven al pobre y tienen para ayudarlo, vayan corriendo a ayudarlo. ¿Saben por qué? Porque puede llegar otro hermano y les va a ganar esos puntos. Es una carrera, véanlo así. Pónganse competitivos para el Señor. Adquieran ese nivel de competencia, de ir con una mirada buscando dónde hacer una buena obra. Porque como la Biblia dice que Dios puso las buenas obras delante de nosotros para que las cumpliéramos, su mente tiene que estar en dónde está esa obra que puso Dios para mi vida. Si un hermano te dice, venga a mi casa a orar, tu mente tiene que estar ¿en qué? En la buena obra. Ay, es que me voy a comer un completo mañana y ya no me va a alcanzar. Tu mente tiene que estar, voy a ir yo antes que llegue otro y me quite esos puntos. Tienen que competir, aunque se vea feo, pero se ve feo en el mundo, no en la vida del cristiano. Tienen que competir entre hermanos por hacer la buena obra. Cuando ustedes dan las primicias, aunque no lo crean, son puntos de la buena obra, porque le están dando al necesitado. A lo mejor no lo ven, a lo mejor ni siquiera lo sienten, pero nosotros llevamos esa mercadería al que la necesita, y siempre hay quien la necesite. De hecho, la misma Biblia dice que siempre va a existir el pobre y el necesitado. No me pueden decir, es que yo no sé qué hacer para el Señor. Imposible que alguien llegue a mí diciéndome, no sé qué hacer para el Señor. No es que no sabe, es que no quiere. Y dentro de esta carrera, el apóstol decía que había una batalla. ¿Y cuál era la batalla? Yo no golpeo al aire como los boxeadores, sino que golpeo mi propio cuerpo para no ser descalificado. Porque cuando tú ayunas, estás golpeando tu cuerpo para que tu cuerpo te obedezca, y cuando se te prepare una buena obra delante de ti, no sea el no tengo o el no quiero lo que vaya adelante, lo que aparezca adelante, sino sea tu cuerpo te tiene que hacer caso a ti, quien estás dentro. Yo sé que todos ustedes tienen las buenas intenciones, pero su cuerpo no se los permite. Muchas veces estamos ligados a la familia, muchas veces estamos ligados al marido, muchas veces estamos ligados a los hijos para no hacer buenas obras. Y eso no puede ser. Porque no vas a tener cara para decirle, Señor, ¿por qué mi premio fue solo de 1,000 pesos? Porque no hiciste obras. Porque tus obras que hiciste, no las hiciste tú, sino las hizo el Espíritu Santo. Y ahí no hay premio, no hay ganancia. Las obras que hace el Espíritu Santo a través de ti, Él mismo te obliga a hacerlas. ¿Cuál es tu gloria? Tu gloria tiene que ser que tú te obligues a buscar buenas obras para el Señor. Y ahí vas a tener mayor premio. Amén. Amén. Padre,
Rocíanos, Padre Celestial, con la lluvia de la mañana, Padre. Saca el sol cuando ha de salir y danos la sombra en la noche cuando hemos de descansar. Sé que todas las cosas las haces tú por nosotros, Padre Celestial, pero somos nosotros los que podemos decir que no. La palabra dice que tu no sea no y que tu sí sea sí. Ayúdanos a hacer esto. Si no, que aceptemos las consecuencias de haber dicho que no. Y si es sí, que aceptemos, Señor amado, las consecuencias de decir que sí. Que nuestras direcciones sean una. O avanzamos, o retrocedemos, o nos quedamos donde mismo. Pero que no andemos, Padre Celestial, buscando el camino fácil, o no andemos, Señor amado, buscando el atajo para llegar a la meta, Padre. No andemos buscando hacerle el quite a la obra que está puesta delante de nosotros para poder seguir avanzando. En el nombre de Jesús, que esta palabra llegue a cientos y miles, Padre Celestial, que pueda cruzar fronteras, Padre amado, y que pueda bendecir generación tras generación. Amén, amén y amén. Bueno, quedan despedidos todos los que se conectan a través de internet. Espero que puedan ser bendecidos en algo, que puedan ser bendecidos en lo mucho o en lo poco, pero que no sea una palabra vacía. Amén. Me despido de ustedes y que el Señor les bendiga.